Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy venimos cargados de información y un relato que está sacudiendo a los fans. Antes de seguir, suscríbanse y compartan este video para no perderse ninguna actualización. Gracias por acompañarnos. Dos gigantes de la pantalla, Afra Sarağoğlu y Mert Ramazandemir, vuelven a ser portada en todos lados después de años, pero esta vez no por una serie romántica, sino por algo mucho más delicado. La nueva película protagonizada por Afra se convirtió en la conversación del momento desde su estreno. Su audacia, especialmente en algunas secuencias, encendió las redes. Y, como si las chispas no fueran suficientes, una versión que habría explotado entre bambalinas comenzó a propagarse con furia. Se dice que Mert reaccionó con sorpresa, incluso con desconcierto, al ver esas escenas de su excompañera de set. La pareja que conquistó a toda una generación con Yalan siempre fue sinónimo de química intensa y una complicidad que atravesaba la pantalla. A pesar del paso del tiempo, lo que pasa entre ellos sigue despertando curiosidad. Y cuando parecía que todo se había calmado, esta acusación tocó de nuevo la puerta. Según filtraciones de fuentes cercanas a la producción, Mert se enteró de la situación apenas la película se subió a una plataforma digital y, supuestamente, protestó por la decisión del equipo de recortar ciertas partes. Esa versión corrió como pólvora. Lo que empezó como un comentario en voz baja terminó convertido en un eco interminable en foros, hilos de Twitter y cuentas de fans. Mientras tanto, Afra eligió el silencio. La actriz, dicen, solo quiere concentrarse en la película y en lo que significa a nivel artístico. En contraste, el director ha evitado responder cualquier pregunta sobre los señalamientos. Y ya conocen cómo funciona. Al mismo tiempo que circulan rumores de que ciertas escenas podrían ser censuradas o que el film sería retirado de algunos espacios, el interés del público crece todavía más. En otras palabras, la polémica empuja la curiosidad y la curiosidad dispara las reproducciones. Críticos de cine de peso apuntan que el verdadero fuego no lo encendió la película, sino el pasado compartido de Afra y Mert. Su éxito televisivo, la energía que irradiaban en Yalan y el recuerdo persistente de aquella dupla encantadora sirven como gasolina para cualquier chispa. Hay quienes sostienen que nada de esto es casual y que todo podría ser una maniobra de promoción orquestada al milímetro. Otros, en cambio, alegan que no hay cálculo, solo la mezcla explosiva de fama, expectativas y una narrativa que toca fibras sensibles. Amigos de Afra, sin embargo, cuentan otra historia. Aseguran que ella no esperaba este torbellino, que al principio la tomó con sorpresa y hasta con un poco de miedo, temía que tanto ruido contaminara el proyecto. Pero el tiempo le habría dejado un dato imposible de ignorar, el escándalo infló el interés. Y por eso, habría decidido sostener su postura. Para ella, esta película es un trabajo de enorme profundidad emocional, gestado durante meses con devoción. Las escenas de alto voltaje, dicen, no son capricho. Tienen un propósito narrativo. Aún así, la discusión se deslizó hacia otro lado. Hay quienes están valorando el film no por lo que cuenta, sino por ese eterno magnetismo entre Afra y Mert, como si la historia en pantalla fuera un simple telón para el rumor. Un grupo de fans insiste en que el supuesto pedido de Mert, ese que habría iniciado todo, logró reunirlo simbólicamente después de años. And TikTok, Instagram, YX no prondas circular clips antiguos de Yali Kapkini. Y con ellos, la misma frase en los comentarios, no se quejó de estas escenas hace años. Del otro lado, personas cercanas a Mert tratan de bajar el volumen y pintan otra imagen. Aseguran que los titulares se pasaron de rosca, que jamás exigió bajar la película ni bloquearla. Que si comentó en privado que algunos pasajes podrían resultar demasiado intensos para cierta audiencia, y que, si hubo malestar, fue por la manera en que se presentó el tema, no por el trabajo de Afra. Según esa versión, no existe la indignación que algunos portales venden. Paradojas del espectáculo. Cuanto más se habla, más gente ve la película. En la plataforma revelan, sin dar cifras, que no anticipaban un aluvión de reproducciones de esta magnitud. Y claro, todos repiten la misma pregunta. ¿Qué está pasando entre Afra Sarağoğlu y Mert Ramazandemir? Para algunos columnistas, la tensión no es casualidad. Hay charlas sobre un próximo proyecto que los volvería a poner frente a frente, y esta conversación, cruzada de críticas, recuerdos y nostalgia, sería el arranque de una campaña gigantesca. Si eso se confirma, el público que los espera desde hace tiempo no despegará los ojos de la pantalla. Hasta ahora, ninguno de los dos ha roto realmente el silencio. Ni Afra ni Mert confirman o desmienten de forma directa. Y a medida que callan, la curiosidad se triplica.
Un analista de la farándula lo definió con exactitud: son dos de los nombres más poderosos de Turquía. Basta con que aparezcan juntos, o siquiera juntos en una línea de texto, para que se dispare el interés. Están condenados a ser tendencia. Justo cuando se decía que Afra hablaría, una voz anónima, que se presenta como parte del equipo, filtró un detalle adicional a la prensa del corazón. Afra, asegura, quedó aturdida con las primeras reacciones y temió que tanto ruido, por más efímero que pareciera, dañara el recorrido del film. Con los días, entendió que la ola de comentarios estaba empujando la obra y decidió mantener el timón firme. En su círculo íntimo habría repetido una idea clara: defiendo mi arte. Para ella, esta película marca una nueva etapa, una apuesta potente que narra, sin concesiones, la historia de una mujer. No quiere que la marea de titulares tape el corazón del proyecto, ni que el foco se corra hacia un enfrentamiento que, según dicen, nunca buscó. Del lado de Mert, el mapa es más delicado. Versiones no confirmadas sostienen que algunos amigos suyos están incómodos, no tanto con el trabajo en sí, sino con la lectura que se hace de las escenas y el relato paralelo que arman las redes. Conscientes de que la conexión entre Afra y Mert nació en pantalla y quedó grabada en millones de memorias, hay quienes temen que una polémica mal encaminada termine dañándolos a ambos. Es precisamente ahí donde las acusaciones se multiplican. Unos lanzan el dardo: Mert debió apoyarla sin peros. Otros se preguntan: ¿hacía falta llegar tan lejos en esas escenas? Y luego está la enorme base de seguidores que sueña con verlos juntos otra vez en un set. Para ellos, todo lo sucedido funciona como una antesala, una señal de que el reencuentro está a la vuelta de la esquina. El director, por su parte, continúa en silencio absoluto. Ni confirma ni desmiente, ni entra en el intercambio. Hay periodistas que leen ese mutismo como una estrategia. Cuanto menos hable, más intriga se acumula, y, por ende, más crece el valor simbólico de la película. Los resultados ya son visibles. La audiencia superó cualquier pronóstico y los gráficos internos de la plataforma, según trascendió, muestran picos de atención en los mismos segmentos que alimentan la controversia. Irónico, sí. Efectivo, también. Cuando parecía que no podía sumarse más condimento, un rumor prendió la mecha con más fuerza. Afra estaría organizando una gala especial y una invitación, impresa y personalizada, habría llegado directamente a manos de Mert. Si él asiste, sería la primera fotografía de ambos en el mismo marco después de tanto tiempo. Y eso, está claro, arrastraría la mirada del público de vuelta hacia ellos, hacia la película y hacia cualquier proyecto futuro. Con la alfombra roja en el horizonte, Afra se prepara con meticulosidad. Se comenta que su look enviará un mensaje desafiante, como si cada detalle dijera: estoy con mi proyecto y lo respaldaré, pase lo que pase. La actriz, dicen, está dispuesta a sostener su camino, a no permitir que otros definan la conversación por ella. Pero, puertas adentro, la tensión se palpa. Hay susurros de que hasta la lista de invitados encendió un debate feroz entre ambas partes. La aparición del nombre de Mert en esa lista fue suficiente para que los programas de espectáculos imaginaran un encuentro cara a cara, incluso un cruce incómodo. Algunas voces aseguran que el equipo de Afra, con precisión quirúrgica, colocó esa invitación para maximizar el impacto. La noche de la gala, todos los ojos estarán donde quieren que estén. ¿Ira Mert? Ahí se juega otra novela. Personas cercanas aseguran que él prefiere no alimentarse del caos ni quedar atrapado en una escena mediática que lo desvíe de sus propios proyectos. Otros rumores, en cambio, señalan que la presión para que hable, o, al menos, para que aparezca y, con esa sola imagen, de una respuesta visual, es feroz. Si asiste, habrá terremoto. Si se ausenta, el silencio seguirá rugiendo. Cualquiera de las dos opciones mantiene viva la historia. Y mientras tanto, los números crecen, los foros arden y la pregunta regresa como ola: ¿es esto el preludio de algo más grande entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir? Hay quien se juega. Juran que un proyecto conjunto está más cerca de lo que se cree, que las agendas ya se están acomodando y que esta trama, mezcla de polémica, nostalgia y ambición artística, sirve para medir el pulso del público. Si el efecto es el que parece, el siguiente paso será natural: volver a verlos en escena, juntos, otra vez. Hasta que lleguen confirmaciones, todo es lectura y ansiedad. Por ahora, la película de Afra seguirá sumando espectadores, el director continuará sin entregarle titulares a nadie y Mert cargará con esa etiqueta de misterio que potencia tanto su imagen como las dudas. El juego está planteado. Y si algo nos enseñó el fenómeno de Yalan es que,
Cuando sus nombres se rozan, el mundo de las series y del cine se queda en silencio un segundo. Y luego estalla. Así cerramos el capítulo de hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartirlo para que más fans se enteren de todo lo que se cuece tras bambalinas. Muy pronto, nuevas bombas, nuevos guiños y, quizá, el anuncio que todos esperan. Nos vemos en el próximo episodio.